Nuvole Bianche, en piano, versión orquestada, era el segundo tema musical de la mañana, mientras ya estamos en línea con Joaquín Pérez Emán desde Cataluña, España, y a todos quienes nos están sintonizando por la 90.3. Ahí está, Radio Limón. Encuentro estos días, por estas cuestiones que todos sabemos, ¿no?, de la ley de sincronicidad, a Joaquín Pérez Emán, este venezolano, radicado allí en España ya hace 7 años, y hablaba sobre un tema que muchas veces se escapa, que es como un tema tabú, el tema de la reencarnación, el tema de la muerte. Entonces sentí así como un llamado de contactar con Joaquín, felizmente lo pudimos hacer, y queríamos compartir con la audiencia toda la experiencia que él ha tenido y que nos traslada y que ha hecho un gran aporte desde muchos años atrás, incursionando como coaching en programación neurolingüística, en hipnoterapia, en regresiones. Bueno, un programa como para no perdérselo a la audiencia. Y grábenlo, igual lo estamos grabando aquí, y le damos la bienvenida a Joaquín. Joaquín, un gusto poder conversar contigo y utilizando la tecnología para estar más cerca a través del éter. Buenos días, Oscar. Realmente el gusto es mío y bueno, antes de empezar el programa, feliz Día de la Tierra. Y bueno, quería agradecerte realmente la gentileza de invitarme a tu programa, bueno, para compartir este tipo de experiencias como la muerte, la reencarnación, un tabú muy grande dentro de nuestras sociedades occidentales. Por favor, los agradecidos nosotros. Bien, vamos de lleno al tema. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es la posibilidad que tiene una esencia, una conciencia superior a todo lo que conocemos, de poderse subdividir en elementos más pequeños y poder tomar un cuerpo físico de tal manera de poder adquirir experiencia, no conocimiento, adquirir experiencias. Bien. ¿Y qué tipo de experiencia podemos adquirir? Bueno, depende del sitio donde elijas nacer. Uno puede nacer aquí en la Tierra, pero puede nacer también en otros sitios distintos, otras dimensiones, posiblemente donde no hayan cuerpo físico. Pero para referirnos a la Tierra como tal, nosotros venimos a experimentar emociones única y exclusivamente aquí en la Tierra. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que las emociones, para poderse experimentar, necesitan del cuerpo físico. Si las personas, los oyentes, hacen un pequeño ejercicio y tratan de recordar una emoción fuerte, por ejemplo, un susto, ¿dónde lo sientes? ¿En la mente? No, lo sientes en la boca del estómago. Cuando sientes un miedo muy profundo, no lo sientes en la mente, lo sientes en el pecho. Igualmente, cuando sientes una ternura muy grande por algo, un animalito, un bebé, cosas muy tiernas, también sientes en el cuerpo. Todas esas emociones se sienten en el cuerpo. Y eso es lo que nosotros hemos venido a experimentar en esta dimensión, pues en esta dimensión física. ¿Y esta encarnación que estamos viviendo es la proyección de lo que también llamamos pasado? Existe la posibilidad de que sea así. Sin embargo, mi punto de vista es un poco distinto. Tradicionalmente se entiende que la reencarnación como tal es como una especie de premio-castigo que nos caracteriza a los humanos, la dualidad. Sin embargo, yo lo veo un poco más allá. Yo lo veo como que la posibilidad de aprender de todo tipo de experiencias, porque nosotros como humanos calificamos las cosas como buenas o malas. Dependiendo si para nosotros es beneficioso es bueno, si nos perjudica es mala. Pero eso es una calificación muy mental, ¿de acuerdo? Correcto. Sin embargo, en el plano espiritual, ¿cómo se llama? El concepto bueno o malo no existe. Simplemente es una experimentación. Ahora, ¿puede ser producto del pasado lo que estemos viviendo aquí? Puede ser, si tu alma lo eligió a nivel de acuerdo álmico antes de venir para acá. Sin embargo, no necesariamente es así. Comentaba, creo que con un compañero, inclusive creo que contigo en nuestra primera charla que tuvimos, que una persona puede de repente sentirse mal
porque hizo una acción que culturalmente es calificada como mala. Y tradicionalmente podría interpretarse de que esa persona podría venir en una vida futura a ajustar esa cuenta de lo que hizo malo. Sin embargo, en función de lo que yo he podido investigar y he podido hablar con personas que han tenido experiencias muy interesantes, la idea de que tu conciencia adquiera la experiencia de lo que hiciste, la comprenda profundamente y la integre en la alma, le da la posibilidad de no tener que vivir una experiencia para compensar, Claro. porque no es necesario. Fíjate lo que te comentaba hace unos minutos. La idea es incorporar experiencias a través de las emociones. Si tú, todas esas emociones que tuviste en ese momento, las puedes incorporar al alma, cumpliste tu misión. Y ahora hay muchas personas que dirían, bueno, pero dañaste a otra persona. No, no hay que verlo de esa manera tan blanco y negro. No fue un daño, eso fue un acuerdo de almas previo al nacimiento, donde esa otra persona se prestó voluntariamente para que tú aprendieras. Entonces, fíjate, el cambio del punto de vista es importante porque ya se está quitando como que la parte negativa de lo que ha sucedido, de esa experiencia, y se está viendo como algo que, mira, es evolutivo. Y la culpa también, ¿no? Que es un instrumento muy condicionante en la vida humana. La culpa es uno de los mecanismos más efectivos para, tanto la culpa como el miedo, son mecanismos muy efectivos para el control. Claro. Es increíble. Y lamentablemente a nivel cultural, a nosotros nos crían como niños con culpa. Porque desde pequeñitos, ¿quién no habrá escuchado los comentarios de una madre o de un padre? Si no haces esto, te va a pasar esto, o fulanita se va a molestar, o si no haces esto. Entonces siempre hay un condicionamiento. Evidentemente los padres lo están usando para medio controlar a los terremotos de los hijos. Sí, verdad. Pero inconscientemente, cuando esa mente niña comienza a crecer, lo que va a incorporar es la culpa. Entonces comienzan las manipulaciones de todo tipo y al final es un círculo vicioso que es muy difícil salir de ahí si no tienes la voluntad férrea de dar el paso hacia afuera, porque es muy pesado. Sí, además los valores que con los que nos solemos manejar todavía, ¿no? Una persona mata a otro y es un asesino. Esa misma persona va a la guerra, mata a 30 y se convierte en un héroe y es condecorado. ¿No? Estas visiones tan disímiles entre según la conveniencia y no la experiencia como tal. Tú hablabas de si es bueno o si es malo en este mundo de las dualidades en que nosotros incursionamos y tenemos mucho entrenamiento, pero pocas personas a lo mejor evalúan ante un hecho que no es muy agradable, muy feliz, evaluamos si es útil, que sería la palabra que nosotros tendríamos más que utilizar. ¿Cuántas experiencias desagradables después nos dimos cuenta que han sido útiles en nuestra vida a futuro, por utilizar nuevamente ese término, ¿no? Es decir, nos sacaron de un aparente estado de confort, nos desestabilizaron emocionalmente, pero a la postre nos aliviaron tal vez de alguna situación que podríamos haber generado más grave todavía si no estuviéramos viendo la utilidad de la experiencia en vez de si me gusta o no. Es correcto, Oscar. ¿Sí? Ahora, lo que yo siempre recomiendo es que cada una de las experiencias que uno tenga en la vida, sentarse un momento sereno, con calma, darse la oportunidad de revisar qué produjo esa experiencia en primer lugar. Y en segundo lugar, aquí yo siempre discuto con las personas porque las personas me preguntan, ¿y cuál es el porqué de esta experiencia? ¿Por qué sucedió? Y yo les digo, mira, el porqué es como la prostituta del cerebro, se va con la mejor idea que aparezca. ¿Por qué? Porque es una especie de justificación. Mira, sucedió porque yo estaba ahí y sucedió porque no llegué a tiempo. No. Sustituye el por qué por el para qué. ¿Para qué sucedió? ¿Cuál fue el objetivo de esa experiencia en tu vida?
algo que sea realmente trascendental, no el por qué que es intrascendente. ¿Para qué esa experiencia está frente a ti? ¿Qué tienes que aprender de esa experiencia? Cuando comiences a ver las cosas en tu vida de esa manera, créeme que tu vida va a comenzar a cambiar radicalmente. Marta Isabel Mío desde Paraná, Entre Ríos, una provincia aquí del litoral argentino, nos pregunta o te pregunta, ¿se puede encarnar en otra línea de tiempo como el futuro? La respuesta es un sí. Y esto tiene que ver con lo que explicaba hace unos momentos. En el plano espiritual no existe ni espacio ni tiempo, como lo conocemos aquí. ¿De acuerdo? También te comentaba que las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, que han podido acceder a esos planos, han logrado visualizar a través de una especie de pantalla, por llamarlo de alguna manera, sus vidas presentes, pasadas o futuras, simultáneamente. Obviamente, cuando tratan de explicarlo eso con la mente material, una vez que regresan a sus cuerpos, es muy difícil porque el cerebro necesita cronología, necesita acotar tanto el espacio como el tiempo para poderle dar sentido a los acontecimientos que suceden en nuestra vida. Antes de encarnar aquí en la Tierra, nosotros con un grupo de almas elegimos cierta vida y bajamos a esta Tierra a tomar nuestros respectivos cuerpos. Sin embargo, ¿de qué depende esa vida que podamos estar viviendo? Pues depende del aprendizaje que esas almas hayan elegido tener. Entonces, si el aprendizaje requiere una especie de vida muy primitiva en el pasado, pues esas almas deciden encarnar en esa época como tal. De lo contrario, pueden encarnar en el presente, por llamarlo de alguna manera entre comillas, o pueden encarnar en una época futura, también por llamarlo entre comillas. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque, repito, a nivel álmico los aprendizajes no tienen espacio ni tiempo. Simplemente lo que hacemos es entrar en un cuerpo en una determinada época, nuevamente entre comillas, para poder tener ese aprendizaje. Otra pregunta dice aquí desde Rosario, dice una pregunta en relación a lo expresado en torno a los tiempos de reencarnación, los tiempos de reencarnación. ¿Cabe pensar que habría almas que vendrían del futuro según la experiencia vivida? Cuando nosotros nuevamente elegimos venir a esta tierra, ya tenemos como que ¿cómo se llama? Un mapa de ruta de lo que vamos a hacer. Cuando estamos en el plano espiritual, no existe espacio ni tiempo, pero cuando regresamos a la Tierra en un cuerpo físico, podemos tener memorias posiblemente de una vida futura o de una vida pasada, que es lo más común. Ahora, quisiera aquí acotar también algo. Normalmente, las almas muy evolucionadas no necesariamente vienen del futuro, sino vienen de otra dimensión donde ya ellos han atravesado muchas vidas y han adquirido muchísima experiencia. Y puede asumirse que, vienen a apoyar y a guiar a sus hermanos aquí abajo en la Tierra. Claro. Por eso digo, no necesariamente es que vengan del futuro con conocimiento, sino que vienen de una etapa más evolucionada con sabiduría. Y quiero acotar aquí también algo interesante, porque en las terapias regresivas normalmente se va a vidas pasadas, pero también ha habido muchos casos de progresiones, es decir, que la persona a nivel de hipnosis va a una vida futura. Entonces eso complementa la respuesta a esta pregunta. Gracias, Joaquín, por abordar con tanta claridad un tema tan importante y controversial como lo es la reencarnación. Ana María Noms desde Quebrada de Luna. Joaquín, esto al estar afectado, no es la palabra afectado, sino, digamos, porque no es un afectarse por nada, ¿no? Experimentar en esta organización acompañando a pacientes con cáncer en cuidados paliativos. Imagino que habrás tenido una cantidad de experiencias entre ese momento previo a la muerte y el no haber salido todavía desde el cordón de plata, con experiencias que te compartían los pacientes, el arte del buen morir, por ejemplo, el ayudar en ese estado. Contanos un poquito eso para ir saliendo de tantos tabúes y miedos que a veces la gente pueda tener con relación a este proceso iniciático.
que es la partida física. Maravillosa tu pregunta y me encantaría complementar, más que ayudar es acompañar, porque la persona cuando está en esos estados terminales tiene un estado expandido de conciencia. ¿Qué significa esto? Que al estar cada vez menos, con menos energía, la parte consciente, racional, le da paso a la parte inconsciente, y eso permite que esta persona pueda contactar con energías que de otra manera no podría hacerlo, a menos que fuera un medium, obviamente. Claro. Pero en el normal de los casos no es así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta persona está a nivel terminal, ocurren cosas maravillosas como la siguiente. Entre los 3 días y las horas previas a la muerte del cuerpo físico, va a tener acceso a entidades de luz, en la gran mayoría de los casos familiares previamente fallecidos. ¿Esto para qué sirve? Fíjate que digo ¿para qué sirve? Cuando esta persona moribunda tiene acceso a estas entidades, estas van a permitirle conocer la realidad de lo que es el tránsito hacia el otro lado, por llamarlo de alguna manera. Esto le permite al moribundo quedarse muy tranquilo, totalmente relajado, y si tú le das la oportunidad de hablar, estableces una cierta confianza para que esta persona pueda hablar contigo, te vas a dar cuenta de que al lado de su cama está su mamá, su papá, su abuela o un ser de luz no identificado o un amigo que ya había fallecido. Y estas personas lo que simple y llanamente están haciendo es acompañándolo, de tal manera que no se sienta solo. Una de las grandes tragedias de la humanidad fue esta última pandemia del año 2020, y muchísima gente se cargó de culpa infinita al no poder acompañar a sus familiares en los hospitales durante ese último momento de vida. Esto generó muchísimo dolor, y uno de los mensajes de esperanza que les quiero transmitir aprovechando que estoy aquí es que no fue así. A lo mejor el familiar vivo no estuvo presente durante esa partida, pero créeme con toda seguridad que esa persona no se fue sola. Antes de su partida estuvo rodeada de uno o varios entes de luz que lo acompañaron. Incluso hay casos tan espectaculares que durante el tránsito a la muerte, en esos periodos justo antes de la partida, el moribundo se queda como que medio dormido y después como que vuelve a despertar y nos cuenta cosas increíbles, que vi esto, vi lo otro, y es efectivo. Estos momentos de desconexión son aprovechados por estas entidades para llevarse a ese espíritu al otro lado para que vea cómo es la cosa y lo regresan al cuerpo. Yo tuve la gran dicha de estar con una señora moribunda y bueno, la señora estaba bastante compungida, un poquito de miedo, yo le hablaba, bueno, ella se quedaba medio tranquila, pero es así como que, bueno, ¿qué me vas a decir tú si tú no te has muerto? Pues resulta que esta persona tuvo esa desconexión momentánea y estos entes de luz se la llevaron al sitio donde iba a ir y regresó. Cuando regresó Oscar, mira, yo no lo podía creer. Su cara irradiaba una alegría, una paz, una felicidad, como diciendo, wow, ya me voy a la fiesta. Claro. Y efectivamente, durante la noche, esta persona falleció. Quédense tranquilos porque esto es real. Muchas personas tienen miedo cuando su familiar moribundo comienza a decir, mira, estoy viendo a fulana de tal que está en la pata de la cama. Sí. Y los familiares lo ven así como que, wow, pobrecito, ya está perdiendo la cabeza porque ya está a punto de morir, ya se volvió loco. No. Aquí lo que yo siempre recomiendo es que traten de olvidarse del miedo. En este momento lo más importante en esa habitación es la persona que está en la cama. El resto no tiene nada de importancia. El moribundo está tratando de hacer un paso trascendental para su evolución. Entonces, como familiar, acércate, pregúntale con toda confianza, sin miedo, ¿qué estás viendo? Cuéntame, quiero saber qué estás viendo, me parece increíble. De tal manera que esta persona pueda expresarse. Fíjate que estos últimos momentos son tan importantes para este espíritu que va a partir, porque si en esos últimos momentos él logra
desprenderse de mucho ego, de culpas, de miedos, ese tránsito va a ser lo más liviano posible y lo va a ayudar a que llegue con un poco más de conciencia hacia el otro lado. Entonces, es importante que acompañemos de una manera activa. Mucha gente lo que hace es se pone al lado del moribundo, le soba la cabecita, las manitos, ay, te vas a poner bien. No, no, no. El moribundo ya está en un estado expandido de conciencia, repito, y él se sabe perfectamente que va a morir. Aquí, de que nosotros le digamos, no, dentro de 3 días nos vamos a casa, por favor, no cometamos ese error tan estúpido. El moribundo ya sabe que va a morir. Claro, no quedar ligado a los planos densos que nosotros habitamos, ¿no? Darle esa libertad, ¿no? Que es un acto y no de egoísmo, por más que tengamos dolor, ¿no? A veces ya hay un destino marcado en ese sentido y hay que saber respetarlo por amor. Exactamente, tal cual, tú lo has dicho. Muchas veces nuestros familiares desencarnados tardan mucho tiempo en poder asistirse a la luz porque el pobrecito yo, no me abandones, quédate conmigo. Wow, eso es lo peor que se puede hacer. Hay que darles tránsito, salida, que se vayan a la luz, que no se apeguen a nada aquí. Buen día, Oscar, qué gran tema, dice la reencarnación, tantas dudas y certezas. Quería preguntar, dice, los que mueren así de un momento a otro, tenía esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo lo transitan? Es decir, que muere súbitamente por un accidente. Este es un tema muy interesante porque a veces mueren jóvenes, sí, ¿cierto? Y ahí producen un profundo dolor en los padres, ¿no? Porque pareciera que hubiera como un padrón arquetípico que primero tenemos que desencarnar los más viejos, y a veces la vida tiene estas otras situaciones que son acuerdos del alma, que desencarna antes, y produce un dolor en los padres porque no estaban preparados ni psicológica ni emocionalmente como para aceptarlo. Maravillosa pregunta. Y después me gustaría complementarla con el segundo tema que acabas de mencionar sobre la muerte de los hijos antes de los padres. Bien. Para contestar la pregunta de los accidentes, aquí hay que hacer también una acotación muy interesante. Si nosotros en vida comenzamos a prepararnos para conocer lo que es el proceso de la muerte, cuando lleguemos a la muerte, indistintamente si es producto de una enfermedad terminal o de un accidente, vamos a estar preparados para saber qué hacer. ¿Qué significa esto? Que cuando nos desencarnemos y estemos en espíritu, lo primero que vamos a darnos cuenta es que nos estamos viendo a nosotros mismos. Es decir, yo estoy viendo a mi cuerpo sin vida en el suelo o donde sea. Claro. Y eso va a causar una impresión muy grande porque la primera pregunta que uno se hace apenas uno se desencarna, ¿Dónde el estoy? cuerpo mental está funcionando. Es correcto, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Si estoy aquí, ¿quién es ese? Ahora, si uno está preparado, uno automáticamente dice, perfecto, estoy viendo mi cuerpo, he muerto. Acto seguido, uno lo que hace es comenzar a buscar la luz e inmediatamente van a aparecer los signos que tú vas a poder seguir para poder alcanzar tu objetivo. Cuando no estamos preparados, porque bueno, pensamos que a nosotros nunca nos va a suceder eso, existe lo que se llama un proceso de confusión, porque la pregunta que tú acabas de hacer, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pero como yo no conozco el proceso de la muerte, me va a ser muy complicado entender que tengo que desapegarme de todo lo que estoy viendo e irme hacia la luz. Para concretar la pregunta, cuando una muerte se produce a nivel de accidente o de un asesinato, lamentablemente, si la persona no sabe cuál es el proceso de la muerte, puede quedar confundida durante un tiempo hasta que otras entidades o los vivos que están de este lado lo ayuden a tomar conciencia. Joaquín, una pregunta al margen de esto, ¿no? Que surge en este momento. ¿Facilitaría la cremación del cuerpo el hecho de ir a la luz o eso es relativo con relación a los enterramientos de los cuerpos? ¿Cuál es tu apreciación, tu experiencia? Sí, mira,
Mi apreciación es que efectivamente sí facilitaría este tránsito porque uno de los mayores apegos que tiene el ser humano es su propio cuerpo. Ujú. Cuando nosotros estamos cercanos a la muerte, nos da miedo perder nuestras pertenencias, nuestra casa, nuestro coche, nuestra familia, todas esas cosas. Ujú. Pero realmente lo que más nos produce terror es perder nuestro propio cuerpo, porque es algo que nosotros hemos construido durante toda nuestra vida. Las tradiciones que contemplan la cremación, desde mi punto de vista, obviamente, son más acertadas porque uno de los mayores apegos es el cuerpo y al destruirse estás facilitando ese tránsito. Qué maravilla, dice, está confirmando toda la belleza del tránsito de la partida de esta vida. Gracias, María Yapsi, desde Cosquín, provincia de Córdoba. Siempre dice, son seres de luz, amigos, familiares o parientes, o pueden ser oscuros, preguntan por acá. Si el moribundo fuese un genocida, satanista, o haya llevado una vida dañando la existencia de otros aquí o del planeta, ¿quién o quiénes vendrían a buscar a un humano que haya sido muy dañino? Excelente pregunta y esto va a causar bastante piquiña, como digo yo. Ay, qué lindo, Fíjate, estos términos de los venezolanos, los colombianos me encantan, sí. cuando nosotros hemos venido a esta encarnación, hemos hecho unos acuerdos prenatales, ¿ok? No estoy diciendo con esto que hay que ser asesino ni nada por el estilo. Obviamente Pero que ¿qué no. sucede? Nosotros hemos venido a experimentar experiencias en este cuerpo físico. Una persona genocida o asesina, cuando muere, ¿de dónde vino ese espíritu? Pues Ujú. vino de la luz. Entonces, ¿a dónde va? Va a la luz. Obviamente que durante el tránsito eh, va a ser prácticamente igual. Van a venir seres que lo van a acompañar durante el tránsito. Una vez que ese va, es donde se va a comenzar a autoevaluar todo lo que ha hecho aquí. De tal manera de decidir, bueno, mira, ¿aprendí las experiencias o no las aprendí? Pero eso es algo totalmente diferente y nuevamente hago hincapié, esta es mi percepción en base a lo que he aprendido. Repito, es muy personal, pero a nivel de tránsito como tal, no existe ni el infierno ni el cielo, ni es que te va a venir el demonio y te va a jalar por las patas y te va a enterrar. No, 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 no. Van Mitos, a venir seres, sus familiares muertos, que lo van a acompañar en el tránsito, igualito que cualquier persona. claro. Y por eso digo que esta respuesta que a veces me han hecho esta pregunta genera demasiada controversia, pero es así. Gústele al quien le guste. Recuérdense que una cosa es lo que nosotros pensamos con nuestra mente de tierra limitada y otra cosa es el plan a nivel álmico que existe muy superior a nosotros. Es otra cosa totalmente diferente. Y todo lo que venimos a hacer aquí tiene sus objetivos. Que se cumplan o no es otra cosa, que después uno se autoevalúa ya. Pero a nivel de lo que es el proceso de la muerte, es igual para todos. Esto pone blanco sobre negro, utilizando los mismos colores que por ahí utilizaba acá la oyente que hacía la pregunta, ¿no? Para Dios no hay hijos ni antenados. El plan es igual para todos y las experiencias que Tal cual. cada alma ha decidido de alguna manera experimentar es algo que no entra a veces en el campo de la conciencia concreta por cómo nosotros nos manejamos con nuestros valores, ¿no? Y esta forma de juzgar a veces que tenemos entre lo que es justo y lo que es injusto. ¿Quién sabe eso si no conocemos el pasado álmico de los protagonistas? Dice Eliana desde Reconquista, ahí en el norte de la provincia de Santa Fe, que perdió, mejor dicho, no perdió, liberó su hija, porque es un término que a veces utilizamos y que tenemos que desterrar, ¿no? El de perdí mi padre, mi esposa, mi hijo. En realidad liberamos. Dice Eliana, me pasó con mi hija de 10 años, ella pidió perdón para irse y pudo transitar tranquila sus últimos días. Esta es una familia muy amiga nuestra que ha tenido esta experiencia y que hoy transitan ese espacio con una liviandad y con una aceptación verdaderamente que marca la evolución del saber pasado, al haber pasado
por esa experiencia, sabiendo que son hechos que van mucho más allá de la comprensión racional. Tere Ferradas desde Verónica pregunta, el hijo de una amiga se suicidó, ¿qué será de su alma? Otra excelente pregunta. Me gustaría hacer, antes de contestar esta, un aporte a la anterior con respecto a la compañera que ha perdido su hija de 10 añitos. Esto normalmente a nivel de comprensión humana es muy duro y como tú acotabas hace unos momentos, es como que contra natura ver a un hijo morir antes que los padres. Uh-huh. Sin embargo, el punto aquí es que esa alma que estuvo aquí encarnada en ese cuerpo de niña o de niño tenía una misión muy concreta. Y la misión muy concreta, y esto se lo he dicho a muchas personas para que tengan la oportunidad, es de encontrar ese regalo. Porque la gran mayoría de las veces la gente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me lo quitó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh-huh. Nuevamente cambiar la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué ese hijo estuvo conmigo 10 años, 1 año, 2 años, 20 años? ¿Para qué? Y normalmente cuando la gente comienza a cambiar la pregunta y comienzas a conectar un poco más con la espiritualidad, te vas a dar cuenta de que tu estilo de vida no era como que el más adecuado para tu evolución espiritual. Uh-huh. Entonces, esto lo que significa es que ese hijo vino única y exclusivamente para que te dieras cuenta de que si tú querías aprovechar al máximo esta encarnación, tenías que hacer cambios profundos en tu vida. Y ese es el gran regalo de la encarnación de esos seres en hijos que se van antes que nosotros. El suicidio es un poco más complicado. Nosotros tenemos una especie, y digo una especie porque no es exactamente así, de libre albedrío aquí en la Tierra, de poder hacer lo que creemos que es más conveniente para nosotros. Pero nuevamente, lo que es conveniente para nosotros como seres humanos no es conveniente necesariamente para el alma. Claro. Entonces, cuando cometemos un suicidio, lo que estamos haciendo es pensar egoístamente desde el punto de vista humano, con nuestra mente racional, creyendo que de esa manera vamos a resolver nuestros problemas. Normalmente las personas que toman este tipo de decisiones, normalmente, no quiero hacerlo extensivo, piensan que luego de la vida ya no hay más nada. Entonces, bueno, mira, acabo ya con mi vida de una vez y se acaba este asunto de raíz. Pues una vez que se suicidan, sucede algo parecido a lo del accidente. Igualmente van a venir los seres de luz y lo van a acompañar hacia el lugar donde todas las almas van. Uh-huh. Aquí tampoco va el infierno, ni nada por el estilo, ni lo vienen a buscar los demonios. Esta alma trasciende como todas las almas y va a ese sitio donde va a haber una autoevaluación. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y repito, es una diferencia, no es un castigo. Él tenía un plan de vida que tenía que ejecutar y se saltó 30 años. Claro. Bueno, la idea es regresar y terminar ese plan de vida. Uh-huh. Hay unos estudios famosísimos por un doctor llamado Ian Stevenson, donde él habla de las personas que se han suicidado. Él estuvo trabajando con casi 3.000 casos de niños comprobadas, reencarnaciones comprobadas. Esto sería tema de otro programa porque es muy largo de explicar. Claro que sí. Pero él se dio cuenta de que las personas que morían de muertes naturales o enfermas, etcétera, tardaban alrededor de 2 o 3 generaciones en regresar. Por eso es que cuando uno muere ve a su padre, a su abuelo. Sin embargo, el descubrimiento que hizo fue que las personas suicidas en su vida anterior, o en varias vidas anteriores, porque a veces se repiten esos patrones, regresaban casi instantáneamente al plano terrenal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su misión era con cierto grupo de almas. Entonces, de alguna manera tenía que como que acortar esa distancia, ese tiempo para poder seguir, entre comillas, evolucionando alrededor de ese grupo de almas. Uh-huh. Es bien complejo de explicar en tan poco tiempo, sí, pero más o menos para que tengas la idea. Ya vamos llegando al final de nuestra entrevista, que no va a ser la primera, por supuesto, porque nos quedan temas como el PNL, como la hipnoterapia, como el trabajo de las regresiones y mucho más también sobre porque me gustaría, porque ha desarrollado un programa, Joaquín, que tiene que ver con la motivación y la preparación a nivel espiritual de todos los que de alguna manera sentimos incorporar
el conocimiento para tener una mejor preparación en este tránsito que va de la vida a la muerte. Y es ese programa que vos hiciste, Querida Amiga Muerte. Me gustaría en otro programa hablar sobre esto, ¿cierto? Para poder desarrollarlo un poco más profundamente y ayudar, porque esa es la intención de todo esto. Y tu vasta experiencia ahí con los cuidados paliativos, yo creo que te ha dejado esa capacidad de poder explicarnos así con un lenguaje sencillo, amoroso y muy distendido para que la gente comprenda, aquellos que se han comunicado con nosotros explicando a veces sus propios procesos, y algunos que a lo mejor han escuchado o lo están escuchando o lo van a escuchar porque el programa es grabado y se repite los días martes entre las 5 de la tarde y las 5 de la tarde y las 7 de la tarde aquí por Radio Limón. Hay mucha tela para cortar, como decimos aquí en la Argentina, con relación a este tema, por el tabú que ha significado, y me gustaría también hablar en otro programa sobre el tema del karma y estas cuestiones. Hubo una persona que ha trabajado muchísimo en lo práctico y también desde lo literario, que fue Elizabeth Kubler-Ross, que no te debe ser desconocido el trabajo de Elizabeth, ¿cierto? Ayudando a morir y a tener estas experiencias con la gente que volvía de las guerras, heridos, y también muchos casos de desencarnados y en la preparación, ¿verdad? ¿Tenés alguna página? ¿Estás a lo mejor con algo a nivel de redes sociales, subiendo algún video, ese tipo de cosas? ¿Por qué nos contás? Y así la gente sigue escuchándote a través de ese material que ya está preparado. El mayor canal que tengo en este momento, con el cual, bueno, he elegido hacer más campañas de difusión de este tema, es en YouTube. Mi canal de YouTube se llama, mi nombre, Joaquín Pérez Emán, todo pegado, o inclusive puedes escribir Querida Amiga Muerte y también vas a llegar al mismo canal. Igualmente en Instagram, Joaquín Pérez Emán, y en Facebook también. Bien, bien. Verdaderamente es muy enriquecedor el poder abordar estos temas que a veces se les tiene una cierta... son preconceptos en realidad, ¿no? Porque como decíamos antes, era un tema de conversación en los hogares y se preparaba a lo mejor según las culturas, todavía se sigue haciendo, para ese momento tan mágico que es el desencarnar. Y en el otro programa que vamos a hacer más adelante, Joaquín, me gustaría hacer la pregunta a la inversa, es decir, cómo se prepara el alma antes de encarnar, ¿no? Pero bueno, va a quedar eso para otro programa. Yo te agradezco muchísimo, acá toda la mesa de trabajo, desde la operación técnica, la gente que está escuchando, muy agradecidos por todo tu aporte. Y sabes que aquí tenés un lugar de expresión donde tú quieras a veces abordar este tema para que entre en los planos en donde a veces los medios de comunicación no lo abordan tan abiertamente, y sería muy importante porque es parte de la nueva educación. Te agradezco mucho, muchísimo, y vamos a quedar en contacto. A tu disposición también desde nuestra parte, querido Joaquín. Te dejo las últimas palabras para despedirte. Muchísimas gracias, Oscar. De verdad que me parece interesantísimo tener un espacio de difusión, porque como muy bien lo acabas de decir, esto es un tabú a nivel cultural, y si se enseñara a nivel de escuela, estaríamos viviendo otra sociedad muy diferente, sin miedos y ni culpas, y podríamos ser plenos en lo que serían nuestras propias vidas. Así de sencillo. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos Oscar en contacto. Así pasó Joaquín Pérez Emán hablando de temas tan interesantes desde Cataluña, España. Y bueno, si has llegado hasta aquí, y suscríbete al canal a través de este botón, o puedes mirar este otro video que seguro te va a ayudar. Muchísimas gracias y chao.